Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy presentamos el set de edición limitada por el 10º aniversario de la película Frozen de Anna y Elsa. Este conjunto de muñecas de edición limitada fue sacado el 15 de noviembre de 2023 para celebrar el 10º aniversario de la película del 2013. Todos los detalles en la caja, en el costado podemos ver los copos de nieve y también otros diseños que nos recuerdan al reino de Arendelle. En la parte de atrás encontramos una breve descripción del set, en inglés, francés y español, y mucho más diseño estampado. Acá encontramos la etiqueta comercial y en el costado vamos a seguir viendo estos diseños brillantes en un material distinto. Esta caja es magnífica. Para apreciar mucho más de cerca la grandeza de este set, ¿por qué no lo sacamos de la caja? Solo debemos retirar la cubierta de plástico y sacar a las muñecas. En este punto vamos a encontrar un certificado de autenticidad donde nos arroja el número de edición, en este caso las 306 de 3000 existencias producidas alrededor del mundo. En general, este set está lleno de detalles, por minúsculos que sean. Son muy ricos estos accesorios, diseños, peinados, todo. Comenzando con Anna, vamos a encontrar su expresión facial. Tiene pecas, tiene rubor, sus ojos son turquesa, sus labios casi rosados. Es una expresión bastante inocente que nos recuerda a la Anna de la segunda película de Frozen. Aquí en su cabello vamos a encontrar un peinado bastante clásico, como el de la primera película. Su par de trenzas, muy bien decoradas, con más trenzas, es un detalle bastante bonito. Y en su capa vamos a comenzar a ver los detalles, como el bordado en forma de hojas o el broche en forma de corazón, que si lo desatamos claramente vamos a ver mucho más de cerca el camisón, el cuello, la tela, todo el encaje dorado que se repite aquí en la parte frontal de su chaleco. Podemos ver el fluir de las flores verdes, doradas, fucsias. Esta es una parte diferente, aparte de la falda, así como lo es su capa. Aquí podemos ver el diseño de bordado en color fucsia con piedras también lilas, que son dos partes diferentes, pero el mismo diseño de bordado se repite en todo el borde de la capa, que baja por sus hombros, cubre su vestido, y aquí podemos ver cómo se vería fuera de la caja. Es una capa bastante amplia y hecha de distintos materiales. Eso es muy bueno. Siguiendo un poco con su vestido, podemos encontrar que en su camisa, aquí si levantamos la capa, su camisón es de color turquesa, un color bastante bonito, muy vibrante. Sus mangas tienen un trabajo de bordado impecable, un par de botones dorados, un bordado casi de copo de nieve. Y aquí encontramos su punto de articulación. Esta muñeca es articulada pues en sus manos, en sus codos, hombros. Siguiendo con su falda, vamos a encontrar este material es muy suave. También tiene un trabajo muy particular. Podemos ver las piedritas que le dan los brillos y el trabajo de bordado que claramente destaca sobre todo el outfit. Por debajo vamos a encontrar otro tipo de tela, un tipo de forro. Y acá vamos a encontrar también su punto de articulación en las rodillas. Es un molde bastante nuevo. En cuanto a sus botas de plástico con diseños dorados, altas, los tacones son muy bonitos. Siguiendo con Elsa, vamos a encontrar una expresión muy similar a la que ella tiene en la segunda película también.
Vemos su cara pálida, casi brillante, sus ojos azules, unas largas pestañas negras y unos labios rojos vibrantes. Ella también tiene rubor y su peinado clásico como el de la película del 2013, pero también podemos ver cómo en su trenza reposa una serie de copos de nieve metálicos con algunas piedras bastante brillantes. Comenzando por su vestido, encontramos que tiene un top, una parte superior translúcida de tela color azul con piedras cristalinas también azules. Podemos ver el trabajo de bordado en su manga, algo muy bonito, simula copos de nieve. Esto mismo lo podemos ver pues en su capa, que va desde su pecho y se despliega por todo su vestido. Acá encontramos más diseños de copos de nieve en un azul mucho más vibrante. Lo mismo pasa en la parte superior de su vestido. En este top vamos a ver lentejuelas cosidas claramente a la tela, algo muy parecido a lo que usan las actrices que representan a Elsa en los parques. Esta también es una parte separada, es decir, de su falda. A medida que bajamos encontramos el diseño casi de sirena que tiene Elsa en esta versión, con una parte interior mucho más oscura y un difuminado. Podemos ver que es un azul que pasa de ser clarito a ser un poco más oscuro. Es un efecto bastante elegante. Igualmente acá detallamos su capa, cómo está sujeta a la caja. Podemos detallar los copos de nieve, todo el bordado. En el interior podemos encontrar sus zapatos, un buen trabajo ya que se parecen muchísimo a la versión animada. Son zapatos de tacón, parecen hechos de hielo. Y en cuanto a su capa, continuamos con muchos más bordados. Cuando se saca de la caja y se extiende, se van a poder dar cuenta de la riqueza que tiene esta figura en bordados. Nada comparado con la versión original, pero sin duda algo resplandeciente. Acá también podemos ver el diseño del bordado en su manga. Y en general es una figura digna de colección, al igual que Anna. Sin duda alguna, cada uno de los detalles, desde la más minúscula piedra que tiene su vestido, hasta sus peinados, también el trabajo de pintura en sus caras. Todos estos accesorios y más logran capturar la esencia de este cuento de hadas moderno que se revitaliza cumpliendo su 10º aniversario en el 2023. Sin duda este es un artículo digno de colección. Así que si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para futuro contenido de este tipo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram. Y no olvides volver por más coleccionables. Nos vemos pronto.